Saludos a todos los que se han conectado en este momento a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Le damos la bienvenida a todos los que han sacado estos momentos, estos minutos para edificarse a través del estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Y hoy pues vamos a estar comenzando con la primera parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Como recordarán, pues la iglesia de Tiatira es la cuarta iglesia a la cual el apóstol Juan le escribe una carta de parte del Señor Jesucristo. La primera fue Éfeso, luego tuvimos el estudio de la iglesia de Esmirna. La semana pasada terminamos el estudio de la iglesia de Pérgamo. Y hoy pues vamos a estar comenzando este maravilloso estudio de la cuarta iglesia del Asia Menor. Esto aparece en el libro de Apocalipsis, revelación que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde había sido desterrado. Y hoy pues terminaremos participando de la mesa del Señor como hacemos todos los primeros miércoles de mes. Así que a aquellos que se están conectando en este momento, les recordamos que al finalizar este estudio vamos a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor en cada hogar. Y esto lo hacemos en obediencia a una ordenanza que el Señor nos diera en 1 Corintios capítulo 11 y verso 24, donde dice: haced esto en memoria de mí. Bueno, comenzamos con el estudio Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. Y yo voy a estar aquí apagando mi cámara para mayor visibilidad en la pantalla. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oiga qué clase de descripción está dando el apóstol Juan en estos primeros versos. Y esto lo vamos a discutir esta misma noche un poco más adelante. Verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Veamos aquí el Dios de amor y el Dios de misericordia, dando tiempo, dando oportunidad. Esto me recuerda a la declaración que hace el Señor a través del apóstol Pedro, que dice que el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y yo veo aquí como un orden estableciéndose. Primero sería enjuiciada esta supuesta profetisa que estaba en la iglesia, que el Señor le asigna el nombre de Jezabel. Wow.
Primero el juicio llegaría a ella. Y los que estaban junto con ella en este proceso de fornicación y adulterando la doctrina de la palabra de Dios, si no se arrepentían, correrían igual suerte que ella. Bien interesante. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es justicia. Eso es equidad. La palabra de Dios no falla. Dice que seremos recompensados según sean nuestras obras. Dios es un Dios que espera de cada uno de nosotros, la iglesia, que seamos hacedores y no solo oidores. A esa palabra oidores se le asigna una característica todavía más increíble y más triste en la palabra, que dice olvidadizos, oidores olvidadizos, personas que oyen y se olvidan de lo que la palabra del Señor les ha compartido y viven como si Dios no existiera. No, el Señor desea una iglesia, un pueblo, un rebaño, una congregación de hacedores, y conforme a nuestros hechos y obras recibiremos nuestra recompensa. Eso es así. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Wow, palabra gloriosa, qué palabra maravillosa. El que se ha mantenido en santidad, sígase manteniendo en santidad. El que se ha mantenido en justicia, sígase manteniendo en justicia. El que se ha mantenido haciendo la voluntad de Dios, siga haciendo la voluntad de Dios. No mires al lado el que vive como si Dios no existiera y que aparentemente está prosperando, aparentemente le está saliendo todo bien. No, 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 no. Tú vas a mirar siempre a Jesucristo y tú vas a retener lo que tienes de parte de Dios. Y tú no lo vas a poner a la venta, ni tú lo vas a comprometer con nadie. Lo que tú has recibido de Dios, que es genuino, te dice el Señor en esta porción, retenedlo hasta que yo venga. Fíjate qué importante, nos vuelve a hablar del aspecto importante, esencial, fundamental de la iglesia, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Un aspecto que no se está predicando en muchas iglesias. Me apesadumbra, me entristece, me aflige el ver cómo algunos ministros están cambiando su doctrina, se están saliendo de la palabra, le están atribuyendo, no sé, otras enseñanzas, otras vertientes a porciones bíblicas. Y muchos de ellos están ya predicando que la venida de Cristo no es, que Cristo no viene. Y en el peor de los casos, hay muchos hablando de que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Así de increíble, así de increíble. Y esto lo vamos a ver también como una doctrina que se estaba infiltrando en esta iglesia de Tiatira. Sí, muchos predicadores se están desviando del aspecto de la deidad de Cristo. Dios mío, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude. Hermanos, no hay duda que estamos viviendo un tiempo de apostasía. Apostasía como nunca antes. Y es tiempo de que lo que hemos recibido de Dios
los retengamos hasta la venida de Cristo. Amén. Verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está haciendo una alusión al gobierno milenial de Jesucristo, donde la iglesia vendrá con Jesús, luego de ser levantada, luego de ser arrebatada, se unirá con el Señor en las nubes. Llegará el momento en que esa venida de Cristo, el aspecto visible, tendrá su fiel cumplimiento y vendrá la iglesia con Cristo a establecer ese reino milenial sobre la tierra. Y nosotros gobernaremos en la tierra, como dice la palabra, y esto no solo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de referencias de este trascendental aspecto doctrinal, donde Jesucristo establecerá su gobierno y la iglesia vendrá a reinar con él. Verso 28, perdón, y le daré la estrella de la mañana. Wow. Todo esto lo vamos a discutir en las próximas semanas. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina este pasaje de Apocalipsis 2:29, que es el relato el mensaje a la iglesia de Tiatira. A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en el Asia Menor, podemos ver que todas ellas eran distintas, todas ellas eran diferentes. Y estoy hablando de las virtudes y también de los defectos. Sus virtudes distintas, diferentes, y también sus defectos muy distintos unos de los otros. Hasta ahora hemos visto, a manera de repaso, que la iglesia de Éfeso mantenía la pureza doctrinal, razón por la cual el Señor la felicita, pero habían abandonado, se habían distanciado de su primer amor. Algo que el Señor les censura. Por su parte, la iglesia en Esmirna, que fue la segunda que estudiamos, se tenía que preparar para la tribulación y para el sufrimiento. Y la iglesia en Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor, y así él se lo hace constar en su carta. Ahora vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Tiatira y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo estaban haciendo componendas con el mundo que desagradaban a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados, con nuestro testimonio público. Ustedes saben, ustedes conocen lo que hemos enseñado repetidas ocasiones desde el altar y por estos medios virtuales, que el éxito está en el balance, en el equilibrio. No podemos caer en el libertinaje, ni tampoco en el legalismo. Tenemos que hacer un balance, tenemos que hacer un equilibrio. Sí, claro que sí. Todas las cosas no son lícitas. Sí, claro que sí. Todas las cosas las podemos hacer, pero no todas convienen. No todas edifican. Entonces tenemos que ser selectivos a la hora de poner en entredicho nuestro testimonio público. Tenemos que cuidar ese testimonio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted insiste en este aspecto? Amados, porque el Señor nos llamó a ser la luz del mundo.
La luz no se esconde debajo de una mesa, ni se mete en una caja. La luz se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en tinieblas. Para eso es la luz. Les recordamos que los jueves a partir de las 7:30 estamos llevando a cabo, ya hace un par de semanas, un ministerio nuevo en la casa para personas codependientes de algún tipo de sustancia, sea alcohol o cualquier otra sustancia. Y este ministerio lo hemos llamado de las tinieblas a la luz. Entonces imagínense, hermanos, que la luz se convierte en tinieblas y que el náufrago que está a punto de perecer, que está buscando el faro encendido de luz para dejarse guiar y escapar por su vida, no encuentra ninguna luz. Entonces somos nosotros los responsables de mantener ese faro ardiendo, esa luz encendida, porque la luz resplandece en medio de las densas tinieblas del pecado. No podemos comprometer nuestro testimonio para nada, y mucho menos en este tiempo final que nos ha tocado vivir, amados, donde ya, ¿verdad?, por más de un año hemos estado estudiando las profecías. Todas se han cumplido y ni una sola podría impedir que esta noche volviera, regresara el Hijo de Dios a buscar a su iglesia. Todo se ha cumplido. Todo, hermanos, está cumplido. No hay una sola profecía que usted pudiera señalar que pudiera impedir que llegara nuestro Señor en este día. El Evangelio se ha predicado, hermanos, como nunca antes, ha llegado a todos los confines de la tierra, y todavía más que eso, la Biblia se ha traducido en cuanto dialecto y de manera virtual, que las personas donde los países no dejen entrar físicamente una Biblia, la Biblia está entrando virtualmente. O sea, ya esto se ha cumplido a cabalidad. Por eso, hermanos, no podemos, como decimos, bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes, tenemos que mantener sin fluctuar la profesión de nuestra fe, sin caer ni en el legalismo ni en el otro extremo del libertinaje, mantener un balance y nosotros mantener un buen testimonio, tanto con los de adentro, los de la casa, como con los de afuera que están en tinieblas. Y aunque usted no lo crea, los que están afuera nos están observando, porque ellos esperan una nota diferente de nosotros, los que somos la luz del mundo, y que también el Señor nos llamó la sal de la tierra. La sal es la que evita que se corrompa. La sal es la que preserva. Eso es lo que tú y yo representamos para el mundo de hoy, en el día de hoy. Así que damos gloria a Dios, le damos toda la gloria y crédito a Dios de que somos luz y somos sal en esta tierra. Amén. El remitente de la carta, Apocalipsis capítulo 2, verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El remitente es en todos los casos el mismo Señor Jesucristo, pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica especial de su persona, apropiada para el caso particular de la iglesia a la cual se dirige. Y vamos a ver unas características muy exclusivas y únicas y especiales en esta carta específicamente. En esta ocasión nos sorprenden los términos especialmente severos que el Señor Jesucristo usa en la introducción de esta carta. El primero dice el Hijo de Dios. Esta expresión
constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo, que comentaba hace un momento, que he visto cómo a través de muchos altares, predicadores, exponentes de la palabra, se están desviando de este principio fundamental doctrinal, de que Jesucristo no era el maestro de Galilea nada más, Jesucristo no fue un profeta, no. Jesucristo era el Hijo de Dios, fue el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo. Y algunos, como dije, en estos últimos años, meses, se están distanciando de esta doctrina, de esta verdad fundamental. Y algunos hasta han llegado a afirmar que Jesucristo nunca dijo que él fuera el Hijo de Dios. No sé en qué Biblia han leído, y posiblemente lo que pasa es que se están manteniendo con los primeros 5 libros de la Biblia. Para muchos la Biblia se ha reducido, no tiene 66 libros, ahora lo que tiene son 5. Y solamente pues creen en lo que dice el Pentateuco. A ese nivel, esta crisis que estamos viendo en muchos altares, en muchos predicadores y en muchas iglesias. Si no fue un título, sino que fue un título inventado, han llegado muchos a decir, por los seguidores de Jesucristo. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no fue así. Y en los evangelios podemos encontrar numerosas ocasiones en las que Jesucristo repitió lo mismo. Miren, amados, de hecho, la razón por la que el Sanedrín condenó a muerte a Jesucristo está en Mateo 26, versos 63 al 66, y en Juan 19, 7. Eso está registrado. Y fue precisamente porque él afirmó que él era el Hijo de Dios. Jesucristo lo afirmó. Y en muchas ocasiones se presentó como el camino, la verdad, la vida, no uno de los caminos, no una de las verdades reveladas, sino el único camino, la única verdad y la vida. Y nadie, declaró él públicamente, claramente, diáfanamente, sin duda alguna, lo dijo. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Eso está declarado por el mismo Jesucristo en los evangelios. Pudiera ser que la razón por la que el Señor escogió este título al dirigirse a esta iglesia en Tiatira fuera porque allí había algunos que de hecho negaban su divinidad, bien en su enseñanza, o porque en su comportamiento estaban comprometiendo esta importante verdad. Segundo punto de esta introducción, de este texto de introducción de esta carta, dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Fíjese cómo se presenta Jesucristo. Observe bien las características. La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que tiene el Señor para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Delante de él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar, porque él nos ve tal como realmente somos. Además, notamos que sus ojos son como llama de fuego, lo que nos recuerda su aborrecimiento y su juicio en contra del pecado. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo, y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que él veía lo que realmente eran.
He visto, hermanos, por más de 40 años que por la gracia de Dios pastoreo. Y muchos pues, a lo mejor pensarán que 40 años no es mucho. 40 años es 2 veces 20 años. Es mucho, es una vida. He visto tantas cosas. Y una de las cosas más increíbles que he visto en repetidas ocasiones son personas aparentando lo que no son. Aparentando lo que sus hechos contradicen. Porque bien predica el que bien vive. Si no somos sinceros, si somos hipócritas en nuestra vida cristiana, caemos en la clasificación de los fariseos, que decían con su boca una cosa y con sus hechos hacían lo contrario. Como yo le voy a decir a alguien que lo amo y por la espalda lo traiciono y le entierro el puñal? O sea, no compagina lo que se dice con lo que se hace. El escritor de ese himno, El mundo está al revés, dice: de tanto amar sin amor, el amor de mí se esconde. Y hay gente que dice te amo como si fuera qué calor hace o tengo hambre. O sea, no hay ningún peso en esa palabra te amo. Lamentablemente, la gente piensa que pueden engañar a Dios. La palabra dice: no os engañéis. Libro de Gálatas, capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso y solo eso también segará. Y hay siembras que producen cosechas más rápidas que otras. Pero las siembras que se tardan en producir cosechas, cuando llega el momento de la cosecha, wow, esa cosecha viene preñada de intereses, viene con acumulación de intereses y es una cosecha sobreabundante. Wow. Y también aplica para la apariencia. El que vive en apariencia también cosechará de esa apariencia frustración y condenación. Miren, amados, Dios ve, Dios conoce. Aún las intenciones a través de los profetas en el Antiguo Testamento hace la advertencia. Un pueblo que de labios alababa y de labios honraba a Dios, pero su corazón, su mente estaba lejos de Dios. A Dios nadie lo va a poder engañar. O como dicen en mi barrio, allá en Santa Juanita, en Bayamón, a Dios nadie lo engatusa. No le va a pasar gato por liebre. No. El Señor nos ve, nos conoce y nos examina y ve lo que el hombre no ve. Y tantas personas que se dejan impresionar por lo que ven afuera, por lo que oyen. No, el Señor mira el corazón. Y el Señor nadie lo va a engañar. Y el tercer punto que me llama mucho la atención de esta primera parte de esta carta es: Jesucristo se presenta con esta otra característica. Dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y el bronce bruñido era lo que se utilizaba como espejos en la antigüedad. No existía el cristal, no existía el espejo. El bronce, este mineral maravilloso,
que se podía manejar por los artesanos con maestría. Ese material se pulía, se brillaba, y los primeros espejos fueron bronce pulido. Se refiere por último a sus pies, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Los pies y el juicio. ¿Qué tienen que ver, pastor, los pies con el juicio? Salmo 110, verso 1. Recordemos que la palabra dice que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Además, sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio. ¿Dispuesto a qué? A someter bajo su autoridad, bajo sus pies, a todos y cada uno de sus enemigos. Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Wow. Y aquí vamos a detenernos en la noche de hoy. Continuaremos con el favor de Dios en el próximo estudio, en la parte 2 del mensaje a Tiatira. Y yo voy en este momento a concluir la transmisión, no, la grabación, para proceder entonces con la Santa Cena, que vamos a participar todos. Le voy a dar unos segundos para que usted pues busque el vino, busque el pan y nos preparemos para juntos, antes de concluir este estudio de esta noche, participar unánimes y juntos de la mesa del Señor. Los que nos siguen a través de esta transmisión, les recordamos que el próximo miércoles continuamos. Busquen esta transmisión en nuestro canal de YouTube y síganse edificando con el estudio de la palabra de Dios a mitad de semana.